Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este marco incomparable de recuerdo y de impulso de la ciencia, de la investigación, de la literatura, de grandes hombres y grandes mujeres de la historia y para la historia. Gracias por estar acompañando en la tarde de hoy a nuestro compañero y amigo Juan Manuel del Valle. En este acto tan entrañable, entre otras cosas, porque supone el dar a conocer públicamente la última de sus obras literarias. Y para mí es un verdadero honor ser la persona que vaya a daros un poquito de cuenta de lo que es nuestro compañero, bien conocido por todas y por todos, pero me gustaría hacer un pequeño recorrido, tanto por su vida como por su obra, por lo que es y lo que creo yo que es para todas y para todos. Juan Manuel es un hombre del Renacimiento, es, como se dice en la descripción de los hombres del Renacimiento, un gentil hombre. Y aquí es donde empezó todo, en los brazos y en el seno de su madre y de su padre. Y aquí avanzó su vida y su historia, gestándose ese hombre múltiple y docto, con su familia y con la familia que creó, hilando su conocimiento abarcante a través, entre otras cosas, de la música, cultivando las artes, entre otras la que hoy vamos a observar, que será su literatura, pero como veis, también su música, de la que da cuenta en las páginas del libro que hoy presentamos. Y trazando su erudición, no solo la de él, sino la de algún otro compañero que tenemos aquí, divulgando su conocimiento a través de los múltiples foros en los que ha impartido ese conocimiento. En el ámbito de la administración pública, en el ámbito del derecho público y en el ámbito del derecho universitario en particular, potenciando su curiosidad científica en otros tantos foros, tanto como oyente como participante, en la búsqueda siempre de su propio punto de fuga, como podéis observar, acompañado siempre por extraordinarias personas y extraordinarios músicos, entre otros también sus hijos. Estudió la luz diáfana y gestó sus propios claroscuros en las páginas para la historia, las que hoy vemos y vamos a homenajear, pero también otras que hemos tenido oportunidad de presentar en otros lugares y en otros foros, en otros momentos y en otros lugares, con otras compañeras y con otros compañeros. Reconocido por ser, en nuestro mundo del derecho universitario, un descubridor, como vemos en estas imágenes en la entrega de uno de esos premios. Y también es un humanista, en el más amplio sentido de la palabra, para y con las personas, para y con el conocimiento, para y con la sabiduría que ha ido engendrando al paso de los años. Integrador de valores, de todo tipo de valores, desde la sonrisa a la humanidad, a la sabiduría y también al compañerismo, uno de sus grandes valores. Siempre en la senda de la valoración del hombre y la búsqueda de su bien. Como podéis observar, efectivamente estoy describiendo a ese gentil hombre del Renacimiento. Le vemos en multitud de mesas. Es la mesa del diálogo, de los debates, de las copas, de las risas, de las palabras, de la amistad. Hombre de espíritu universal, acompañado en las chanzas y en las serias, en todos y cada uno de sus momentos y de sus vivencias. Y hoy, enseñándonos las esquinas sin embustes, redescubriendo aquella universidad que fue y esta universidad que seguimos siendo, ayudándose
de 3 representantes del Ministerium, que es servicio: el de la ciencia, señor Marín González; el de la educación, señor Gurrea Casamayor; el de la universidad, señor Cerdán Ortiz Quintana. Y ello bajo las notas del sabedor de la música, señor Pardo. No le quitemos ojo ni oído y pasemos, por favor, todos a este otro lado del hemiciclo para continuar con esta presentación. No se hable, hay que estar con ella. Bien, para continuar con el acto y como ya he comentado en la presentación, vamos a ir haciendo pequeñas intervenciones de cada uno de los intervinientes que están en la mesa. En primer lugar, queremos que Pablo Martín González, subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación, sea el que como anfitrión tome la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, por favor. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, cuando Fernando nos propuso a Luis y a mí, lo voy a desvelar porque no es un sitio que tengamos que guardar ningún secreto, presentar el libro, la verdad es que yo me quedé muy sorprendido, lo reconozco. Luego dije, bueno, ¿por qué no? Fuimos a comer con Juan Manuel, la verdad fue una comida muy divertida y dijimos, bueno, lo hacemos en la residencia. Yo tengo que decir que para mí la residencia, y ahí veo a Alicia, es mi casa y me siento muy a gusto, disfruto mucho la residencia, es un sitio maravilloso y que desde el Ministerio de Ciencia apoyamos y seguiremos apoyando, al igual que desde el Ministerio de Educación y también desde el Ministerio de Universidades. Y luego pues fui dejando pasar el tiempo, tenía el libro encima de mi mesa, lo reconozco. La verdad es que la vida que lleva uno como empleado público y luego como de vez en cuando, a ratos, lamentablemente, como padre de familia, le impide leer mucho. Incluso en Navidad, digo, bueno, en Navidad le doy un buen empujón, no me preocupa nada, yo leeré, no pasa nada, lo hago así. Y de repente se va acercando la fecha y digo, Pablo, tienes que dar un buen empujón. Lo bueno que tiene es que yo he disfrutado, me he reído. Luego le haré alguna pregunta a Juan Manuel de dónde le viene meter el episodio de Marruecos. Yo casualmente viví de pequeño en Marruecos, lo cual me ha hecho mucha gracia la anécdota del viaje a Marrakech, y que no sé si tendrá algún tinte autobiográfico, luego le preguntaré, o no, yo si él querrá contestar o no. Pero he disfrutado. Primero porque veía el libro como una cosa más ligada a la universidad, luego no voy a desvelar ni debo desvelar el contenido, pero yo me ha sorprendido y me lo he pasado muy bien. También desde el punto de vista personal me ha recordado en parte a mis vivencias universitarias. Ya soy un poco más joven, voy a decirlo así, pero no tan joven como yo quisiera. Yo también estudié Derecho, lo cual también ayuda. Y me ha hecho recordar algunas vivencias en cuanto a mis profesores en el ámbito universitario y en cuanto a algunas vivencias fuera de las aulas. Vamos a dejarlo ahí. Ahí se va a quedar en donde yo estudié, que yo no estudié en Madrid, yo estudié en Granada, en mi tierra, pero yo creo que el ambiente universitario no difiere mucho, ni me temo ni nada, afortunadamente. Y yo que tengo poco más que decir, que me toca dar la bienvenida aquí a esta vuestra casa, que os animo a leer el libro. A mí me ha hecho, la verdad es que he disfrutado, sobre todo ya se lo comentaré luego, con algún pasaje que me ha llamado mucho la atención. Y lo dejé para el final y me ha permitido leerlo casi del tirón, lo cual para mí, que soy muy de atracones en esto, cuando tengo que gestionar el poco tiempo que tiene uno, he disfrutado mucho. Nada más que darle las gracias que la verdad es que he disfrutado leyéndolo, y eso es yo creo que es el mejor halago que puede hacer uno a una persona. Y me hubiera gustado para unas palabras, pero como hablaba con Luis esta mañana, la profelosa vida que llevamos últimamente no nos permite
llevar un tiempo preparado. E incluso, lo diré como anécdota, alguien me dijo hace unos días, cuando lo vieron en la agenda, ¿quieres que te preparemos algo? Me lo leo por ti. Digo, no, quita, yo me he comprometido, yo me lo leo, yo me preparo algo, si es que tengo tiempo, y si no improviso, que es lo que estoy haciendo. Lo cual me da cierto vértigo hablar en este sitio como es la residencia de estudiantes sin haberme parado, doy fe ni un solo papel, mientras que venía el coche he pensado 2 o 3 de ideas y digo, bueno, pues ya algo contaré y no haré mucho el ridículo. Nada más que eso, que darle las gracias al autor, y la verdad es que para mi gusto es divertido compartir la mesa con 2 de mis compañeros y con 2 autores de verdad del mundo musical y del mundo de la escritura, y de alguien que ha escrito mucho sobre derecho universitario, que fue mi ocupación como subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades durante año y medio. Me hubiera gustado que hubiera sido más, porque yo antes trabajé en el ámbito también del ámbito universitario, en el ámbito de la internacionalización de la educación una temporada, y disfruté mucho con el mundo universitario. Sigo disfrutando, aunque ya desde el punto de vista de la ciencia, que es más diferente, no es el día a día que no le rindo la ganancia al pobre Luis, la complejidad de un mundo muy interesante por otra parte, y a Fernando, que también fue responsable de esa materia durante una temporada, creo yo. Nada más, que muchas gracias, y yo espero no haber dicho ninguna tontería, que es lo que suelo siempre preguntar, o como le digo a veces a alguna de mi gente, he roto algo, pero si no he roto nada, muchas gracias, Juan Manuel, y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora cedo la palabra a Fernando, que aparte de ser el representante aquí del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pues es un entrañable amigo y por lo tanto es un honor para mí poderle ceder la palabra. Gracias, Fernando. Muy bien. Ya está. Buenas tardes a todos. Querida directora de la Residencia de Estudiantes y equipo, qué importantes son los equipos. Sin ellos no haríamos absolutamente nada. Subsecretarios, compañeros, doctor Pardo, presentadora, Juan Manuel, querido autor, editor, amigos que nos acompañáis, señoras y señores. Les he de manifestar, en primer lugar, la alegría y la satisfacción que me produce poder llevar a cabo una parte de esta presentación, la de este libro del que es autor mi querido y buen amigo Juan Manuel del Valle. Les aseguro desde el principio que esta condición no enturbiará en estos minutos la objetividad que siempre me ha caracterizado. Juan Manuel nos regala un nuevo libro, como nos anunciaba Ana, en este caso una historia novelada, enmarcada en el mundo de la Universidad Española de fines de los 60 y de comienzos de los 70. Marco que nuestro autor conoce bien por haberlo vivido en su formación y por haber dedicado su vida profesional a ser gestor del sistema en la Universidad Politécnica de Madrid durante muchas décadas, ejerciendo la difícil y compleja tarea de ser el letrado jefe de sus servicios jurídicos. Esa es la razón por la que comparecemos hoy ante ustedes en esta presentación los 3 subsecretarios ministeriales que gestionan las atribuciones administrativas de la educación en España en estos momentos, la no universitaria, la universitaria y la de ciencia e investigación, conocidos popularmente como los 3 Terones. Pavarotti, quien les habla, Domingo, que les acaba de hablar, para que siempre es el Día del Señor con minúscula, por lo tanto todos son los días, son su día, y Carreras, porque tiene mucha carrera por delante. De hecho, hoy es su último acto como subsecretario de Universidades, incorporándose a otras tareas del Gobierno de España en el ámbito de la Unión Europea a partir de mañana. Esta triste figura que encarnamos, como la del ingenioso Hidalgo, encarna un alto cargo administrativo, la de jefes superiores del departamento después del ministro. Fueron creados en el Real Decreto
de 18 de junio de 1834 por Martínez de la Rosa, primer presidente del Gobierno, denominado como tal, que puso en pie un régimen de monarquía limitada con el primer parlamento bicameral de la historia de España en la época del recién aprobado Estatuto Real. Desde ese momento han permanecido siempre en nuestra administración, destacando su importancia política única y exclusivamente en su condición de miembros de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, órgano de preparación de las decisiones del Consejo de Ministros. Reuniones estas, caracterizadas siempre, como podrán anticipar ustedes, por su brevedad, por su amenidad y por su bonomía. Afortunadamente, cuentan ustedes hoy entre nosotros, y nosotros también somos afortunados de ello, con la presencia del doctor Pardo, título otorgado por mi querida Pepa Fernández. El doctor Pardo es un verdadero maestro de la historia de la música, caracterizado por sus eruditas y divertidas intervenciones y selecciones musicales, con el que hemos pasado agradabilísimas horas de radio y televisión, aprendiendo y disfrutando de la música, una de las grandes protagonistas de este libro que presentamos hoy. Aprovecho la ocasión para pedirles a los subsecretarios de Universidades y de Ciencia e Investigación un doctorado honoris causa para el doctor Pardo y la dotación de una subvención para un programa de investigación. Eso sí. La subvención. Las dos cosas son útiles, maestro. ¿Van unidas? Van unidas y son útiles, te lo garantizo. A él se une nuestra hiperactiva y contemporánea Ana Caro como presentadora, con grandes responsabilidades en la gestión del sistema de enseñanza en su carrera, pero que pertenece ya a tiempos modernos y no al cine mudo como nosotros. ¿Acaso haya esquinas sin embustes? Resulta un entretenido libro descriptor de nuestra Universidad Española a finales de los 60 y comienzos de los 70. Describe con acierto la vida del estudiantado universitario con gran detalle, sin duda fruto de las propias vivencias. Hace una radiografía del profesorado y la cultura vivida en esos tiempos en el transcurso del relato: música, cine, lecturas, autores, gastronomía, vida política. Recuerda incluso, para evitar el olvido, algunos de los personajes grotescos del tardofranquismo, vinculados al mundo universitario, hurgadores del mismo con la intención de no olvidar, supongo. Al hilo de calles y recorridos, apunta y recuerda partes de nuestra compleja y difícil historia del siglo XIX, tan poco conocida y estudiada por los españoles, salvo los especialistas. Al mismo tiempo, es una guía de viajes, especialmente de Madrid. Se nota que el libro está escrito por un gato. Pero también del Levante español, de París y de Marrakech. Lugar este último, Marrakech, con la Pobla de Farnals, donde el autor debió protagonizar personalmente alguna aventura, supongo amorosa, de gran calado, de las que dejan huella, aunque eso no nos lo desvela en el libro y igual se atreve a hacerlo aquí, hoy, en su intervención. Hay mucha vivencia personal, eso que surge de dentro en el relato, y sirva de ejemplo la formación en la licenciatura en Derecho, la práctica de la abogacía, crítica a la política y, sobre todo, praxis de la misma en la universidad con los mismos males de siempre, algunos acentuados. Recuerda a algunos ministros de Educación, las partidas de mus, que tanto furor causan en Madrid, los locales históricos de música, algunos de ellos lamentablemente desaparecidos, citas de músicos, canciones y otras muchas cosas. Por cierto, la palabra más repetida en el libro es cerveza. Compruébenlo. Yo no quiero hablarles del libro, lo harán los otros presentadores,
No obstante, tenía que superar la difícil prueba de demostrarle al autor que lo he leído. Espero haberla superado. Lo que quiero es darles dos pinceladas para complementar algo de lo que ha explicado Ana Caro al principio de nuestro autor, de Juan Manuel del Valle. Durante 30 años ha sido conocido como el director general de los servicios jurídicos de las universidades españolas públicas y privadas. En el año 1987, la Abogacía General del Estado deja de asesorar y representar a las universidades, atendida la aparición de intereses contrapuestos entre el Estado y la estrenada autonomía universitaria desarrollada en la LRU de 1983. Las universidades habían pasado de ser organismos autónomos a algo que no sabían y que les costó encontrar: administraciones independientes con cierta y mínima vinculación a la administración de su creación y de la que depende en gran parte su sostenimiento, no todo. Esta circunstancia hizo inevitable la creación de los servicios jurídicos propios de las universidades públicas y también de las privadas, que empezaban a ser reconocidas en ese momento. Conocí a nuestro director general, nombrado por acclamatio romana, golpeando las tropas el pilum con el scutum, muy a principios de los 90 en la universitaria ciudad de Salamanca, aunque antes habíamos hablado por teléfono en innumerables ocasiones, compartiendo criterios jurídicos y de orientación en diversos tipos de pleitos. Recién llegado, me encontré a un señor subido a una escalera de carácter principesco en el Gran Hotel de Salamanca que arrancaba del patio principal, haciendo una encendida proclama en vehemente discusión con medio centenar de personas que estaban al pie de la escalera. El apasionante tema, sin el cual no se puede conciliar el sueño todos los días, era la articulación efectiva del artículo 11 de la entonces Ley de Reforma Universitaria, hoy artículo 83 de la vigente Ley de Universidades, con redacción más ampliada. Decía el precepto de 1983: los departamentos y los institutos universitarios y su profesorado a través de los mismos podrán contratar con entidades públicas y privadas o con personas físicas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los estatutos de las universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos. La articulación práctica de este precepto y su contenido no era de fácil solución, con grandes problemas de materialización en realización con los contratos, la gestión de las retribuciones añadidas al profesorado, sus incompatibilidades, los porcentajes que debía ingresar la universidad, las relaciones con Hacienda y Seguridad Social, las auditorías, la propiedad industrial y la propiedad intelectual, las patentes, los 100 folios de la ponencia de Juan Manuel del Valle, que presentaría en el Congreso al día siguiente, escritos todavía en Olivetti 98, serían la guía para resolverlos y pauta también para el legislador del futuro. A partir de ahí, innumerables libros de análisis jurídicos sobre el funcionamiento de las universidades, sus problemas de gestión, oposiciones, congresos, jornadas, intercambios de sentencias, preparación de estrategias de defensa comunes en todo el territorio, fruto de la cooperación jurídica, y un largo camino durante 30 años que ha tenido como resultado mucho éxito en la vida institucional de las universidades. Para conseguir esto se necesita siempre alguien generoso en su tiempo, como del Valle, con ideas, que no es lo de menos, inquietudes y sólida formación, coordinando, compartiendo el resultado de sus estudios, contrastándolos con los demás, de forma dialogante hasta la extenuación y poseedor
de un verbo inflamado como buen orador que lo es. En lo personal, siempre encontró el momento, cuando venías a trabajar a Madrid, de quedar contigo y tener un caluroso y afable trato en un encuentro en el que siempre se acomodaba a ti, a tu horario y obligaciones. Mima a todos y especialmente a los amigos. Sincero y respetuoso, lo cual no es poco en estos tiempos, con el otro, comparte sus aficiones y preocupaciones también en lo personal. Entre ellas la música. Es músico y fundador del grupo musical Vino Tinto, conocido por su famosa canción Habla, pueblo, habla, empleada en las elecciones de 1976. Esta condición de músico, profundamente por él vivida en distintos grupos de folk, hizo que las asesorías jurídicas de las universidades contásemos con un himno que compuso, de los pocos cuerpos funcionariales que lo disponen. En la época que desempeñé este cometido, hacía de transporte urbano con los funcionarios que vivían en mi urbanización y todos oían el himno en el coche todos los días. Se lo aprendieron y te recibían en los servicios administrativos entonando el himno. He consumido el tiempo asignado. Espero que estos fugaces destellos les hayan ayudado a conocer algo a nuestro autor de hoy. Esa era mi pretensión. Enhorabuena, querido Juan Manuel, por este nuevo éxito. Directora de la residencia, muchas gracias por tu invitación, una vez más, a este templo de Minerva, escuela de libertad y tolerancia, que sigue respondiendo, gracias a vuestro esfuerzo, a los valores de sus inspiradores y fundadores, Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza, Bartolomé Cosillo, Jiménez Frau y tantos otros. Gracias a ustedes por su asistencia, por su atención y por su paciencia. Con esto mis palabras terminan, pero mi agradecimiento sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá siempre hasta el infinito. Reciban todos un abrazo crujiente y hojaldrado de este subsecretario que está a su disposición. Muchísimas gracias, querido Fernando. Como pueden ustedes comprobar, si han observado mi presentación, cuando hablaba de cómo el gentilhombre había aprendido de locuacidad y de verbo fluido, estaba acompañado del señor Fernando en esa mesa y en esa imagen histórica. Por algo es, y ustedes, el que no le haya conocido con anterioridad, lo habrán podido comprobar. Muchísimas gracias, Fernando, por haber recordado tan gratos momentos y tan gratos lugares compartidos del conocimiento, la superación y esos análisis tozudos y extensos de muchas de nuestras normas y de muchas de nuestras prácticas y pláticas que hemos tenido que hacer, no solo en esas mesas que hemos visto en la fotografía, sino también en otras mesas donde no había café ni tan siquiera y solo había momentos de mucho debate y de mucho análisis profundo que logró no solo superar en el ámbito de la legislación, sino ahondar también en la superación de muchos procedimientos y de muchos pronunciamientos jurisprudenciales que han dado lugar a lo que yo ya he comentado con anterioridad y que con orgullo podemos decir que es otra rama del derecho y es el derecho universitario. Gracias a personas como Fernando y como Juan Manuel, hoy podemos esgrimirlo como tal. Por lo tanto, gracias a ambos. Continuamos con las intervenciones y ahora pediría al subsecretario del Ministerio de Universidades, por favor, Luis, que tomes la palabra y que siento muchísimo, aunque será para bien y para tu progresión profesional, que abandones nuestro ministerio, mi ministerio, que no sabré a dónde acudir con mis pláticas y mis peticiones y rogativas. Tendrás que cederle el testigo a alguien que me aguante, por favor. Muchísimas gracias, Ana, y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también a Alicia, la directora de esta residencia, por la acogida.
Y muchas gracias. Es un placer compartir esta mesa con estos compañeros, con estos ilustres compañeros y con esta compañera. Y un placer, además, compartir la tarde de hoy para presentar precisamente ¿Acaso haya esquinas sin embustes? Y lo es para mí por varios motivos. En el plano personal, porque siempre es un gusto regresar a esta casa, a esta residencia de estudiantes y la verdad es que también le tengo que agradecer a Pablo Martín por el cuidado extremo que tiene como parte del CSIC con esta casa y además, efectivamente, como decía Fernando también, tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como el Ministerio de Universidades forman parte del patronato de esta residencia. Y este es un enclave de cultura y saber con tanta historia como presente y hablar de las residencias, hablar de Lorca, es hablar de Buñuel, es hablar de Dalí, es hablar de Unamuno, de Severo Ochoa y también de grandes personalidades internacionales, de Le Corbusier, es hablar también de Keynes, es hablar de muchísimas personalidades que han estado en este mismo espacio que hoy nos acoge. Y también es hablar, y lo decía Fernando, de la Institución Libre de Enseñanza y querría añadir de la Junta de Ampliación de Estudios, y eso decía que me toca en lo personal, porque me conectan también con mi anterior cargo en México, en la Consejería de Educación de México, y precisamente muchas de las personas que se formaron en la ILE y que disfrutaron de becas de la Junta de Ampliación de Estudios, lamentablemente tuvieron que partir al exilio y México fue el lugar de acogida y una de las personas que precisamente impulsó esa acogida fue Alfonso Reyes, que también fue un asiduo de esta casa, o sea que es especialmente emotivo el venir aquí, ¿no? Además, alguno de esta mesa también ha sido residente en esta residencia, valga la redundancia, así que creo que no desvelo ningún secreto. Lo bien que ha acogido esta residencia no solo a sus secretarios, a secretarios de Estado, a ministros, o sea que es un lugar especialmente emotivo. Y en segundo lugar, lo desvelaba Fernando, como subsecretario de Universidades, participar en la presentación de un libro sobre la Universidad del 68 y de siempre, como reza el subtítulo, pues es especialmente estimulante y además se da esa coincidencia casi de justicia poética que será mi último acto, mi última actividad como subsecretario de Universidades, con lo cual es un verdadero placer terminar estos 2 años intensos de intenso trabajo con un evento tan grato como este, ¿no? Y creo que han sido 2 años realmente complejos, intensos, y hemos tratado de impulsar reformas en el ámbito universitario, pero creo que nada de lo que hacemos desde este Ministerio de Universidades sería posible sin todo el trabajo previo que han hecho los que nos han precedido, como el propio Juan Manuel, como el propio Fernando y como el propio Pablo, o sea que yo estoy especialmente agradecido por ese lado. Y en tercer lugar, es un honor compartir, como decía, mesa con estos compañeros de batallas y aventuras, con los 2 subsecretarios y con Juan Manuel, con José Ramón, con el doctor Pardo y con la propia Ana. Yo conocí a Juan Manuel hace relativamente poco, como decía Pablo, en una comida muy agradable, y ahí ya pude comprobar su gran sabiduría sobre la propia universidad, su gran labor y finura jurídica y su gran vocación de servicio público. 32 años en la universidad dirigiendo los servicios jurídicos, otros tantos también en la propia Universidad Politécnica de Madrid en la última época, pero hoy sería parte fundamental de lo que hoy es el Ministerio de Universidades y trabajó, como ya adelantaba Fernando, incluso antes de que las propias universidades tuvieran esa sacrosanta autonomía universitaria. Y todo ese saber, todas esas anécdotas, todas esas historias debían aparecer en un libro, así que muchísimas gracias, Juan Manuel, por haberlo hecho. Y vale la pena recordar que él ya se había estrenado en otra obra, la de los 10 pecados para los empleados públicos, que creo que todo servidor público debería leer, y ahora que a partir de mañana tendré un poco de tiempo libre, creo que voy a tratar de releer también para ver todos aquellos pecados que cometemos los servidores públicos y tratar de fortalecer aquellas virtudes y tratar de reducir nuestros posibles fallos, ¿no?
Y la verdad es que en aquella comida en la que nos conocimos ya se podía intuir lo que he podido verificar después al leer acaso a Yasquina, sin embustes, ¿no? Su capacidad literaria para conjugar el amor con el humor, la historia con mayúsculas con las historias en minúsculas, en pintar un lienzo de la universidad de finales de los 60, principios de los 70, pero también de la universidad de hoy en día. Y como valenciano, como jurista, la verdad es que, y además que vino desde Valencia a Madrid, precisamente recorrió ese trayecto que hace uno de los personajes y es uno de los hilos conductores para ejercer, en mi caso como servidor público, la verdad es que hay historias con las que me identifico al completo, ¿no? También incluso con ese síndrome del impostor que narra de forma magistral y vibrante en uno de los primeros capítulos y que nos hace a muchos, no sé si a ustedes les habrá pasado, el pensar que quizá nos faltaba una asignatura para aprobar o que nos faltaba un examen o el título universitario no era correcto cuando íbamos a acceder al servicio público, ¿no? Y la verdad es que yo pocas personas he conocido que puedan combinar el estilo jurídico con el estilo lírico, con la maestría que lo hace, es Juan Manuel. Y por mi lado, les confesaré que abusando de la confianza le pedí su valoración jurídica para preparar una contestación a una demanda que teníamos encima de la mesa contra la normativa que habíamos impulsado desde el Ministerio en relación con la creación y el reconocimiento de universidades y precisamente para poner cierto coto o poder garantizar y preservar la calidad de los proyectos universitarios y garantizar el servicio público, que no se produzca especulación educativa, le llamaría yo. Y solo él es capaz de escribir, y cito textualmente, comienza con un exordio sobre el tan polisémico y en alguna medida metajurídico sentido de la autonomía, para luego aseverar que se va a derivar una insuficiencia esencial de enfoque a las cuitas que van a desgastar sus folios impugnatorios. Incluso llega a afirmar la carne y la sustancia del derecho fundamental la pone la vida cotidiana de cada universidad, alguna de las cuales no ha sido ajena al derramamiento de metafórica sangre en sucesos individualizados. Es decir, un auténtico deleite de nota para defender precisamente el derecho fundamental a la educación, también la educación universitaria, al servicio público de docencia, de investigación, de transferencia y conocimiento que deben realizar nuestras universidades y, ¿por qué no?, la función esencial de la universidad también de creación, de difusión y de extensión y preservación cultural. No me extiendo más, quería finalmente darte la enhorabuena otra vez, Juan Manuel, por hacernos vibrar, por hacernos reír con esta obra y te deseo el mayor de los éxitos y espero que ya estés pensando en la nueva obra para el disfrute de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Luis. Continuamos con la presentación y ahora cambiamos el ámbito político y de gestión por el ámbito musical. Para dar la palabra al doctor Pardo, que, como bien ha apuntado ya Fernando, es sobradamente conocido por todas y por todos, por sus magníficas intervenciones en radio y en televisión y por sus amplios conocimientos siempre engalanados con esa forma extraordinaria de contar su sabiduría. Hemos comentado desde el inicio de esta presentación, con esas imágenes antiguas que os he puesto al principio, esa vertiente tan importante para Juan Manuel, que es la musical, que le une con muchos de los que estáis aquí y que veo con satisfacción que habéis venido a acompañarle en esta tarde y que para mí, os comentaba antes alguno, sois como de mi familia, de tanto oírle hablar a Juan Manuel de vosotros, de haberos escuchado en alguna ocasión y de repasar vuestras músicas, vuestras imágenes, vuestros recuerdos y esa forma tan particular y bella que tenéis de continuar estando siempre en el momento justo y en el lugar adecuado para hacernos nostálgicos, sentidos y no sentidos, para saber que la música siempre es el lugar al que volver y en el que podernos mecer. Por eso, doctor Pardo, por favor, vaya cerrando esta mesa antes de darle la palabra al autor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar. A Alicia, suficientemente alabada por mis ilustres compañeros. Por cierto, ¿ilustres o ilustrísimos? Ninguna de las dos cosas, señores. Excelentísimos. No, no. ¿No tenéis título? Solo señores ya. Hemos perdido todo. El sueldo, la dignidad, la paciencia y el título. Eso Señores tiene ya, solución. solo. Ustedes me habrán visto mientras hablaban que yo tomaba notas y pensarían que era para hablar de esto. Estoy redactando el contrato con los 3 subsecretarios para lo de doctor honoris causa y para la subvención. Al final, mientras el autor firma el libro, nosotros firmamos el contrato por cuadruplicado. Bueno, cuando Juan Manuel, excelentísima persona y gran amigo y gran músico, me vino a ver y me trajo este libro, me dijo, me gustaría que participaras en la presentación. Y dije, pero ¿de qué trata? ¿No? Es eso, la universidad del 68 y la de siempre, pero hay mucha música. Lo tomé y descubrí una novela apasionante. En realidad es como si fueran 2 novelas. La primera parte es costumbrista, ya lo han dicho, cuenta la entrada de un chaval de provincia que llega a Madrid y lo que sucedía en la universidad, donde además por edad y condición he participado. Yo estudié también en la Facultad de Derecho de la universidad, he sufrido los mismos profesores. Sí, y además me matriculé también en Filosofía y Letras, que estaba enfrente. A eso no lo cita, pero era el lugar donde íbamos todos, porque eran las chicas más guapas y la mayor cantidad de chicas que había en la universidad. Entonces, las mujeres, si estudiaban, tenía que ser Filosofía y Letras, parecía. Bueno, efectivamente, en el libro, esa primera parte se convierte sutilmente en una novela de espionaje, en una novela de personajes turbios, de gente que engaña al pobre protagonista, pero el protagonista acaba bien, es decir, no se casan al final, pero acaba bien, y tampoco el mayordomo mata a nadie, es decir, ya pueden verlo con tranquilidad. Y efectivamente empecé a ver cantidad y cantidad de referencias musicales. Para empezar, el segundo capítulo se titula El final del verano llegó y tú partirás, que dicho con la poca gracia que yo lo he dicho no les sonará. Pero si hiciéramos pum, tu, el final del verano llegó y tú partirás, ya estamos con el dúo dinámico. Porque cita muchos artistas, pero también incluye en la trama frases y sentimientos que surgen de las canciones. Hice un listado y es apabullante. Es como si estuviera leyendo pues, el Billboard, que es la Biblia de los músicos, porque primero le voy a decir de un tirón, no voy a decir todos, así por orden. He dicho ya el dúo dinámico: Raimón, los 16 jueces, Serrat, Salomé, Hilario Camacho, Lisa Serna, Adolfo Cedrán, Manuel Toaria, Maciel, Rosa Morena, los Canarios, los Chichos, los Chiripitifláuticos, sí, están también, el Colegio Mayor Juan 23, Chete Montoliu, Juan Carlos Calderón, Juan Claudio Cifuentes, Paco de Lucía, Pedro Iturralde. Los pasos, tenemos aquí un paso, el ojo por ojo de los pasos. Joaquín está en esta historia. Y no está la historia, lo comentaba antes de empezar, la historia de Agua Viva, porque la novela termina antes de que se forme Agua Viva, así que Simón, ya sabes que tienes que esperar a la segunda parte, que me ha jurado que está ya inventando. Pero quería hablar un poco de esa, ya que me ha tocado, y porque además, porque todos los demás lo han dicho personas mucho más preparadas que yo. Yo ni siquiera soy doctor, pero espero un doctorado pronto. Todo hay que decirlo. Ese día ya podremos codearnos. He dividido los artistas en varias categorías. Por ejemplo, habla mucho, lógico, de la canción política de la época. Narra, y lo mete dentro del argumento, porque están allí los protagonistas, el famoso concierto de Raimón en la universidad. Habla de los 16 jueces, no sé si conocen la historia, es que yo no hablo catalán ni en la intimidad. El setze jutges, casi nada, es una frasecita que dicen los catalanes para ver si sabemos hablar catalán. Yo me rajo en la primera, pero la traducción sería 16 jueces de un juzgado comen el hígado de un ahorcado. Todo esto, aparte ya del mensaje dicho en catalán, es como
si le pides a un ruso, que es muy divertido, que diga lo del perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez, Rodríguez, lo que sea, se lo ha cortado. Es decir, esas habilidades que tenemos para estas cosas. Habla, se burla, organiza una especie de curso y tribunal con los echechuches, como dicen ellos, pero también están ahí la Canción del Pueblo, que era un grupo de Madrid, Hilario Camacho, Adolfo Celdrán, Elisa Serna, Manuel Toaria, todo el mundo le recuerda como el hombre del tiempo, pero toca muy bien el piano y fue acompañante de algunos de los primeros cantantes que participaron en una editorial que debería haber seguido, se llamaba Edumsa. Y lo digo aquí, que estamos en ambiente universitario. Edumsa significa Editorial Musical Universitaria Sociedad Anónima. Es decir, si la universidad hubiera tenido un departamento de música para hacer esas grabaciones, hubiéramos disfrutado de mucha música que ha quedado apagada, oculta, porque las grandes compañías no les parecía comerciales y a los políticos les molestaba mucho. Sigo, habla del Festival de Benidorm, habla de los chichos, ni más ni menos, etc. Habla, ya lo he dicho, de los chiripitifláuticos. Son parte de nuestra niñez. Cuando digo nuestra, digo la de él y la mía. Los demás sois todos mucho más jóvenes. Es decir, habla de los hippies, habla de la canción San Francisco de Scott McKenzie, aquella que decía: si vas a San Francisco, no dejes de ponerte flores en los pelos. Habla, más raro, de los Yardbirds y de Jimmy Page, el guitarrista que luego fundó Led Zeppelin. ¿Y por qué habla de ello? Porque en una escena de cine de la película Blow Up de Antonioni suena esta música. Como veis, es un maestro de referir todas estas historias. Habla de los gritos de Julio Iglesias, de Bruno Lomas, de Los Ángeles, Juan Pardo, Los Brincos, Fórmula Quinta, Pop 2, Bravos, El Submarino Amarillo, Luis Aguilé y la Banda Borracha, y para hacer honor a la universidad, habla del Gaudeamus Igitur Juvenerum Sumus. Es decir, que está absolutamente en todos estos lugares. Se pone moderno, habla del twist. Cuando surge esta historia, el twist ya había pasado, porque la velocidad de los movimientos musicales es brutal, pero todo el mundo recuerda el Let's Twist Again de Chubby Checker. Habla de Miguel Fleta. ¿Y por qué Miguel Fleta? Un tenor de hace muchos años. Porque una de las protagonistas de la novela, y además personaje fundamental en la trama, es una de sus dos hijas. Miguel Fleta tuvo dos hijas cantantes que hicieron un grupo llamado Las Hermanas Fleta, Paloma y Elia. Paloma se casó con un norteamericano, marchó allí y dejó de cantar, y Elia Fleta se convirtió en la mejor cantante de jazz española de la época. Y ahí lo incluye con los personajes que inventan los conciertos del Johnny, el Colegio Mayor Juan 23, de los periodistas como Juan Claudio Cifuentes, que participan en ello. Por cierto, para la gente culta que se pueda sentir, es decir, un poco olvidada, también habla de la balada para piano número 1 en re menor de Chopin. Es decir, estas dos hojas nada más tienen nombres y están llenas, no tienen historias, tienen nombres. Habla, como no, de la música brasileña, de Meritação, de Antonio Carlos Jobim. Habla de la canción francesa que tanto influyó en esta música, en el Me quitte pas. Es decir, habla de muchas cosas, no pone las letras, porque el conocedor del derecho sabe que la Sociedad General de Autores se abalanzaría sobre él. Es decir, eso hay que tener muchísimo cuidado con esta historia. Se cita, y hace poco leí un libro de un señor que hablaba de 50 canciones y de cada canción ponía un parrafito, porque le habían dicho que si solo era un parrafito no se podían quejar. Ya lo sabe Juan Manuel, para la próxima puede poner... De hecho, se van a quejar por lo del final del verano llegó y tú partirás, porque eso es claramente... Por cierto, hablo de una canción muy política que todos nos hemos tomado a juerga, que es María Cristina me quiere gobernar. Es una... Sí, todos creemos que es una canción de broma, pero es la canción que los cubanos dedicaban a la reina regente española, María Cristina, justo antes de entrar en guerra con la metrópoli y declararse independientes. Es decir, lo tomamos como una broma, pero resulta que era una canción que tenía mensaje.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Pero no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. ¿Cantamos todos? No. Bueno. Por cierto, si cantáis yo digo la canción más fácil, que también la citas, que me la he saltado, la he guardado por si queríamos hacer un cántico, era La banda borracha de Luis Aguilé. Todas esas canciones y todos esos artistas están en este libro y no se pierde, no se mete en música, son parte de lo que éramos nosotros, parte de lo que oíamos, parte de lo que bailábamos en los guateques y todo eso lo va encajando porque son parte de sus vivencias y de su Daniel Samper, que es el personaje que me he dicho que no tiene nada que ver con él. Lo siento, aquellas juergas en Pobla de Farnás, parece que las conoce solo de oídas. Parece ser, dice él. Pero yo estoy esperando la segunda parte cuando ya se confiese. Y con esto y el agradecimiento enorme a esta institución, esta residencia de estudiantes, y a estos señores antes ilustrísimos que me acompañan, y a Ana, pues cedo el turno a Ana para que haga lo que quiera, porque es la jefa. Y yo termino de redactar el contrato y me pongo la mascarilla para que luego no me reconozcan. Gracias. Querido José Ramón, muchísimas gracias. Como habéis visto, ha hecho un repaso maravilloso por las canciones y la música que ocupan un espacio, como ya os anunciaba, fundamental en estas páginas de este maravilloso libro de nuestro querido Juan Manuel. Voy a ceder la palabra a Juan Manuel. Os he hablado de él como el hombre del Renacimiento, el gentil hombre, y hemos visto parte de su vida en imágenes. Ahora quiero comentar solo muy brevemente lo que significa para mí. Juan Manuel es amigo con A mayúscula. Juan Manuel es compañero con C mayúscula. Juan Manuel es maestro con M mayúscula. Juan Manuel es el hilo conductor de gran parte de mi vida. El que supo verme como aquella muchacha a la que le daban el testigo de este nuestro derecho universitario y que estoy intentando llevar el hilo de la mejor manera posible. Pero sin él no hubiera sido posible. Ese amigo, ese compañero, ese maestro. Y antes de cederle la palabra, voy a dedicarle uno de mis poemas. Entre ramas, cobijadas las horas, hipertérritro el descurrir, enhiesto el valor de lo ambiguo, pasamos al abismo, cordeles de seda al infinito, barandas, púlpitos de roca, pendientes rozando la diestra, amasijos de nada acariciando la hiedra. Quedan los segundos, parada, deslumbra, ciega, balanceándoles los adoquines. Hazle un lugar, llegó su hora. Juan Manuel, es tu hora. Muchas gracias a todos por gastar un rato de la tarde en venir a acompañarnos. Muchas gracias, directora de este lugar, que para todos tiene mucho más que efluvios. Tiene el recuerdo, tuve el placer de conocer a los dos últimos hermanos vivos de Federico para que me autorizaran una canción, que luego me la robó la Compañía de Canciones del Sur de la EMI Odeón y se la registró como suya y no, ni siquiera lo litigué. Pero este es un lugar esplendoroso para todos los que queremos la cultura. Muchas gracias a esta espléndida mesa de acompañamiento que me ponían esta tarde y en los días precedentes ante el dilema de decir, ¡jo! Voy a ser el sexto hablando, ya no tendré qué decir, lo habrán dicho todos, pero no. Ha sido encantador porque no han hecho más que soltarme retos de preguntas que voy a contestar. Lo contestaré con la solvencia que tiene un abogado en estrados, que al final cuenta lo que quiere de lo que hay. Pero desde hace mucho tiempo yo me dediqué a ser abogado de un servicio público y no me gustó mentir, porque la mentira se paga. Y a veces se paga con un libro que habla de las mentiras y de que hay esquinas
para escaparse de ellas. Para mí me parece un tema interesante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la no democracia, la mentira se convertía en un reducto goebbeliano o goebbelsiano de la realidad, un trastorno de esta realidad misma que en alguna medida forzaba o a contestar con la realidad y con la verdad y acabar en Carabanchel, que es lo que pasaba en aquellos tiempos cuando no ocurrían cosas peores, porque también hablo de alguna de las cosas peores que ocurrieron en aquel tiempo y que la vivimos. Pero también legitima una cierta forma de mentira para escapar de la mentira oficial. De eso va el título. Lo comentaba como anécdota cuando mandé el libro a la editorial diciendo yo no sé si esto estará bien escrito, si se podrá publicar. Hubo dos personas que me lo leyeron previamente. Una de ellas está aquí, Alicia, y me dijo sí, se puede publicar. Otra de ellas es mi compañero del que hablo en la introducción y no lo voy a decir ahora, José Ramón Chávez, hombre al que quiero una barbaridad, con el que escribí los dos últimos libros anteriores y precedentes a este, y que en la introducción podréis ver la canallada que me hizo. Me dejó solo para escribirlo cuando íbamos a escribir. Cuando yo quería escribirlo los dos juntos, no me apetecía escribir nada solo. Y al final me ha encantado hacerlo. No sé si a vosotros os encantará leer 350 páginas de un libro que empezó sin argumento. Un libro que empezó sin argumento, pero que habla de la mentira y de las formas de escapar de la mentira y de que al final la verdad acaba encontrándonos. Nos encuentra y resulta bien o resulta mal. También habla de la dificultad de encontrar una posición para oponerse a las cosas que no nos conviene rechazar. Ese es el papel del argumento. Ese es el papel de un chico que llega de Valencia a Madrid, que ha pasado una historia que no sabemos si es cierta o es mentira. Lo dilucidaréis cuando leáis el libro y veréis, ¿es cierto lo que cuenta o es nada más un chaval guapo y un poco gilipollas? Además, como siempre he sido tremendamente aventurero, se me ocurrió escribir la novela en plan subjetivo. No tiene narrador, el narrador es el protagonista y le doy un papel pésimo. Luego veremos qué es lo que ocurre con él. Pero él lo que hace es acomodarse a lo que hay en cada momento, es un camaleón. Todo el mundo me pregunta si tiene algo de autobiografía mía la novela. No sé por qué se pregunta siempre eso. A Hemingway no le preguntaba a nadie si pescó alguna vez y tuvo un problema con un pescado que se le puso rebelde y acabó en una barca malamente para hacer aquella maravillosa novela tan pequeñita, aquel cuento tan pequeño. Hombre, algo de acomodación tiene. Alguien que empieza en la música como empecé yo, por acabar con la timidez y con un cierto complejo de inferioridad, que empecé de cantautor, que luego me acogieron estos queridos compañeros que están aquí y de los que hablaré ahora, de Agua Viva, y pasé después a cantar en vino tinto para aguarles el vino, evidentemente, y cantar una canción que era la de Habla Pueblo, que publicitó el referéndum para la ley de la reforma política, no tanto de las elecciones. Pero efectivamente ese es el soporte que está dentro de una serie de anécdotas, porque todo lo que iba a hacer en principio y para lo que estaba pergeñado este libro era para contar cosas de la Universidad y Cuento, cosas que he vivido, cosas que he escuchado, cosas que no tengo la seguridad de que sean ciertas, cosas que me consta que lo son y que forman la parte de esa universidad que no conocemos en todo momento y en todo lugar. Este es el resultado del libro. Y el libro pasa por casualidad por muchos sitios porque empecé a escribirlo sin argumento. Escribí el primer capítulo en el que contaba dos anécdotas, una que estaba constatada oficialmente y otra que no. Y en la otra que no, y le digo a Pablo, es el resultado de que aparezca Valencia. Ya veremos qué más cosas. Aparece Valencia porque era una anécdota que escuché en el ministerio antes de entrar en la universidad, de un decano de un colegio profesional que llega a serlo sin haber acabado la carrera. Esto era realidad. No era de este colegio profesional, pero me lo ponían a capón para mí, que fui estudiante de Derecho. A partir de ahí todo lo demás es inventado. Y surgen ciertas cosas a las que voy a dar contestación.
porque está la Pobla de Farnals, porque estaba al lado de Valencia y porque en la Pobla de Farnals yo no tuve una novia, pero sí tuve la primera actuación como cantautor que me pagaban 3.000 pesetas. Fue muy gracioso porque era un club militar y cuando se enteraron que iba a cantar canciones sobre poemas de Miguel Hernández, me la prohibieron. Me lo pagaron, pero me la prohibieron. No obstante lo cual, la gente joven que iba allí, los hijos de los militares, evidentemente, quisieron que a la orilla de la playa les cantara las canciones de Miguel Hernández, y se las canté. Cuando iba a presentarla a una compañía de discos para poder grabarlas, yo como cantautor, que aparezco en la novela en un sitio chiquitín, que es verdad, y aquí hay un compañero que lo sabe, porque estaba en la Escuela de Navales. Yo canté ahí, en la Escuela de Navales, y hago como Hitchcock, me pongo un papelín pequeñín. Pues canté allí esa canción, y eso fue en la Pobla de Farnals. Y por eso, siendo de Valencia, siendo la Pobla de Farnals, me orienta a ese tipo de cuestiones. ¿Por qué aparece Marrakech, Pablo? ¿Por qué aparece Marrakech? Porque empezando a escribir y buscando argumentos como un autor en situación de pánico, ante no saber qué escribir, ante no saber qué poner en el siguiente capítulo, me encuentro con una anécdota, un suceso terrible que pasó, que no voy a relatar porque es parte del secreto, de un personaje histórico que dio lugar a 2 películas de cine sobre su historia. Y aquello me pone en trabar un argumento en el que tenga que ver Marrakech con París. Porque yo en principio, querido Simone, en principio, querida Juana, en principio, querida Cristina, quería meter a Aguaviva en la novela, pero efectivamente no es tan así que no existiera Aguaviva. Aguaviva nace en el 69, pero no se me ponía en el otro sitio alternativo en el que podía haber entrado en la acción, que hubiera sido Italia, con la participación de Aguaviva en 2 festivales de San Remo, en los que yo no estuve, cuando me acogieron sustituyendo a Simone, a Luis. Ahora me han vuelto a acoger, pero era solamente como acompañante a la guitarra. Pero me forzó a hacer una trama que ligara París y Marrakech. Es verdad, dicho esto, que el mundo de la música no ha olvidado. Yo cuando estaba en la universidad y cantaba en el Gaudeamus Igitur, yo le hacía voces, no podía evitarlo en los actos públicos. Se me escapaba. Tan es así que cuando después coincido con José Ramón Chávez y empezamos a organizar el follón de la universidad, cuando se encuentra ante la autonomía, también en situación de pánico como la mía, como autor, pues empezamos a organizar congresos, seminarios, a hacer lo que luego se ha considerado como el derecho universitario, que nos reconoció, creo por eso, el Ministerio de Educación y mi querido Fernando Gurrea, proponiéndonos y concediéndonos la orden de Alfonso X el Sabio por la aportación al derecho universitario. Pero en aquella situación pues se me ocurrió hacerle un himno a la universidad, que lo podréis escuchar si ponéis aedun.es, suena el estribillo para empezar y dentro está la canción, que le llamo himno con todas las ironías, porque es una canción de broma y metiéndose, diciendo como palabra fuerte de la canción, que en la universidad somos azote de la ley. Y efectivamente cuento una historia que luego me sucedió a mí cuando de repente, en un momento determinado, después de haber sido muchos años cargo de libre designación, pues hice algo que no les gustó a mis superiores y me cesaron, y como era funcionario de allí me mandaron a lo que se conoce como el exilio, lo más lejos posible del rectorado. Fue poquito tiempo y me enseñó que en la vida se pueden hacer cosas, otras cosas que no sea trabajar y pasárselo bien. Recuperé de nuevo el mundo de la música y en él volvemos a estar otra vez. Querido Fernando, vamos a hacer algo jurídico también. Efectivamente, el gobierno del Partido Socialista anterior le quitó a los cargos públicos el tratamiento de ilustrísimos o de excelentísimos, pero se lo quitó por un acuerdo del Consejo de Ministros que no desdice la legislación con rango de ley formal, que efectivamente les concede ese tratamiento. Sí se lo quitó, por ejemplo, el carácter de excelentísimo a los señores rectores, no obstante lo cual siguen dándose el trato excelentísimo con la disposición adicional 12ª, creo recordar, de la Ley Orgánica de Universidades.
No obstante, sí les mantuvo el de magníficos. Son magníficos, he convivido con 4 estupendamente. El 5º me cesó y me mandó al exilio y le tengo igual cariño aun a pesar de su incomprensión. Esta novela cuenta cositas de esas de las universidades, no de la vida funcionarial, que eso, si funciona bien esta novela, la siguiente la escribiré sobre el tiempo de la transición y ahí sí que no se librará agua viva de entrar. Porque efectivamente entrar en la trama de un thriller tiene una gracia espectacular. Por eso me metí yo por pura envidia. Voy a mencionarme aunque sea en un sitio pequeñito, como hacía Hitchcock en sus películas. Bueno, el final de la novela para mí no lo ha sido, no es ganar dinero, me trae sin cuidado. Vivo bien con lo que me ha dado el tiempo de trabajo en las administraciones públicas, pero sí me parece muy importante conseguir que os divirtáis leyéndolo. Porque yo me he divertido leyéndolo. Me he divertido menos releyéndolo, retocándolo, revisando las galeradas y le he cogido una manía al final tremebunda. Hablaba con José Ramón en ese momento, no se lee con Joaquín Torres también, al que quiero mucho, espléndido guitarrista, espléndido músico de los pasos a los que les he metido, sin duda alguna, en la obra. Cuando acabas una obra, acabas un poco harto de ella y no la quieres volver a mirar. Yo a veces lo miro mucho tiempo después, algún aspecto concreto y acabo diciendo, pues no estaba tan mal, Espero que vosotros os divirtáis. Son 350 páginas, está llena de recursos y resortes de la vida estudiantil, profesoral, que algunos son de esa época, otros son de época posterior, porque yo empecé a trabajar después en la universidad. Habla también de los políticos de la época. Todo, si puede ser en clave de humor y con un aroma como la trufa de thriller que nos lleva al final, que no os cuento, y que algo se ha chivado como a Verasturi, José Ramón Pardo, cuando lo ha comentado. Ha hecho una veras, que se dice. Muchísimas gracias por estar aquí. Mucha pena por muchos otros que me han llamado diciendo que no podían venir. Y me gustaría que pasarais un rato muy divertido leyéndolo. Un rato largo, que son 350 páginas. Gracias a todos. Gracias, querido Juan Manuel. Bueno, y ahora es vuestro momento de todas vosotras y de todos vosotros. Si queréis tomar la palabra y hacerle alguna pregunta a Juan Manuel o alguna reflexión, pues es el momento. Así que nada, a ver si alguien se anima. Ahí tenemos. Hola, buenas tardes, maestro. Yo me lo he pasado muy bien leyendo el libro, la verdad. Es un libro que tiene varias historias dentro de un libro. Es decir, sí es una novela, hay una historia de todo tipo, pero hay muchas historias. Y la pregunta es casi técnica. ¿Ibas inventándote las historias a medida que escribías? Es decir, hacías un capítulo y luego venía el siguiente dependiendo de lo que hubieras hecho antes. ¿O tenías un guión previo, predeterminado, vamos, y venga, adelante? Me interesa un poco esa técnica que usaste, porque me parece interesantísima. Gracias. Querido Javier, sabes lo que te quiero y me encanta que me hagas esa pregunta, porque leía hace unos días a Pérez Reverte, del que estoy enamorado, como escritor, como persona, me parece terrible. Me pasa como con Sabina, es un hombre que me encanta, le conocí además en La Mandrágora, pero, para convivir con él tiene que ser difícil. Y él dice que no empieza a escribir nada sin tenerlo programado. Yo lo cuento en la introducción. Lo digo, hablé con José Ramón, venga, vamos a hacer un libro. Venga, no, que sí, que los dos, que uno, que los dos, que los... Venga, lo hacemos los dos, me dice el tío cabrón. Y entonces, escríbete un capítulo y yo escribo el siguiente. Escribí el primer capítulo y dijo, ahora sigues con todo lo demás. Y yo sin argumento, ¿qué escribía? Pues sí, me lo he tenido que ir pensando, me he encontrado con cosas. La clave de thriller me la encontré por casualidad. Y efectivamente es un enigma histórico, que es lo que pasó
con esta situación que no voy a desvelar para cuando lo leáis. Me lo tuve que ir inventando y dándome cuenta de lo difícil que es escribir y de dos cosas, una para bien y otra para mal. Empiezo por la mala, diciendo, caramba, yo creo ser más divertido cuando cuento cosas. Pues me salían unos diálogos que no me gustaban nada, muy largos, pesados, no me gustaban. Algunos sí, bueno, va, pero no. Y una segunda parte, después de todo lo que más me gustó es la trama, que es una pura improvisación, una obsesión por mantener el nivel y el ritmo de la novela, que vosotros juzgaréis si lo he conseguido, pero para mí es lo que me parece que ha alcanzado mayor valor. Porque, insisto, la novela es una absoluta improvisación de ir pensando, ¿y ahora cómo van a reaccionar los personajes? ¿Y cómo resuelvo lo de que aparezca un microfilm dentro de un zapato? Con un dije. Coño, con un dije. Con un dije. Y ahora, ¿qué hacemos con el dije? ¿Y qué hacemos con lo que se ha tirado en París? ¿Qué hacemos? Ah, pues mira, apareció uno y tal. Ah, pero ese uno va a ser una trampa. Porque al final de lo que sí me siento contento es de la construcción de Laura Márquez como personaje. Me parece un personaje intenso. Y he tratado muy mal al protagonista, porque ya os he dicho que lo traté como un gilipollas. Pero al final acaba, creo, redimido. Pero las hace gordas, ¿eh? ¿Hay alguna intervención más? ¿Algún comentario? Yo quería comentar una cosa. No sé si me ha notado, pero desde que empezó a hablar estaba traumatizado. Voy a explicar por qué. Porque en las imágenes que se ha visto se me veía en una de hace algunos años con nuestro novelista. Y me di cuenta que llevaba la misma corbata que ahora. Va siendo hora que compre otra. La misma corbata. Me lo he sacado y digo, si llevo la misma. Nunca uso corbata y esta debe ser de alta fidelidad a mí. Y de verdad que me he traumatizado, porque ya estaba a punto de cerrarlo, pero ya era tarde. Pero vamos, estoy perdonado porque no se me ha notado mucho. Quedas perdonado, José Ramón. Bueno, si lo llegó a saber, la había coloreado la imagen. Pues, ¿sí? ¿Hay una intervención allí? Muy bien. Juan Manuel, ¿qué te voy a decir si hace muy poquito que nos conocemos tú y yo? Pero quiero parafrasear un poco ese título y yo digo que acaso haya esquinas sin señores gentiles como tú. Nada, simplemente darte la enhorabuena, leeré el libro y después lo comentaremos. Y bueno, pues a lo mejor te tomo como referente para ese futuro literario que tú sabes que te he comentado que quiero iniciar. Gracias. Gracias a ti y que así sea. Escribid todos. Escribiendo lograremos salvar a los letristas de canciones que son candidatas para Eurovisión y que nos van a avergonzar a todos, pudiendo haber elegido una canción, una muñeira maravillosa, que tal vez fuera demasiado folclórica para un festival que es lo más obsoleto que he conocido en mi vida y al que menciono también en la novela con Maciel y el La La La. Ah, y también es verdad que cito al dúo dinámico porque Ramón Arcusa fue el primer productor del grupo Vino Tinto del que yo formé parte y es un tipo encantador. ¿Alguien más? Y citas a Los Pasos por La Ley del Talión, porque la única canción que citas de ellos es Ojo por Ojo. Es decir, todo llega dentro del derecho, del mundo del derecho. Para no dejar de contextualizar. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a todas y a todos. Quería comentar un breve que se hacen al final, y es que Cristina Bengoa se ha dejado la cartera en el puesto de venta de los libros, ¿de acuerdo? Para que pueda pasar a recogerlo. Y que nuestro autor firma encantado los libros que hayáis traído. Así que, ya sabéis, os podéis acercar. Muchas gracias a todos y a todas.